hecho en este lugar, Padre, para que traiga tu palabra en esta mañana. Te presentamos también a cada enfermo, a Magali que está recién operada, te presentamos al papá del pastor, te presentamos a cada enfermo donde quiera que se encuentren. Tú los conoces, Señor, sabes dónde están. Enviamos palabras tuya, Padre Santo, a cada uno de ellos donde quiera que estén. Promesa tuya, Padre Santo, que dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé. Ay, grande eres, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra en esta mañana y echamos fuera toda malicia del enemigo que quiera venir a interrumpir este culto en esta mañana para tu gloria y tu honra, Padre amado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te presentamos este culto. Ahora voy a dar un pequeño testimonio para comenzar con la danza, con los cantos. Mira, la semana pasada me encontraba bien malo de la pierna izquierda. Yo tengo artritis, pero eso es una condición que ya yo llevo años con ella. Pero me lastimé las rodillas de tal manera que tenía como un tendón inflamado y pinchado ahí. Vino una sierva de allá de los Estados Unidos a visitar a mi hermana que le cortaron 2 piernas. Y ella es evangelista, ella se dedica a predicar la palabra de Dios donde quiera que Dios la lleva. Allí dimos un pequeño culto en la casa y al terminar ella hizo el llamado. Yo pasé al frente a orar por mi hermana, no para que oraran por mí, a orar por mi hermana. Pero cuando ella hizo la oración, yo que estoy orando también, yo en silencio le clamé a Dios en aquel momento por lo que yo tenía en esas rodillas. Ya yo iba a sacar cita para el especialista. Sentí en aquel momento mientras yo oraba que debía de darle una ofrenda a esa hermana. Pero yo no lo hice. Gloria a Dios. Cuando llego a mi casa, como a las 3 de la madrugada, me despierta el espíritu, me pongo a orar, le pido: Señor, este dolor es terrible, no puedo hacer nada, tú sabes, tengo 2 niños pequeños que tengo la obligación de ayudar y mantenerles. Necesito la sanidad, Padre Santo. El Espíritu me dice: ve y dale una ofrenda a esa hermana. Gloria a Dios. Madrugué porque ellos se iban a las 9 de la mañana, fui a las 7, le llevé la ofrenda que el Señor me dijo, puso en mi corazón. Al otro día por la mañana yo amanecí sano. La obediencia al mandato de Dios, clamar a Dios, ¿verdad? Y confiar en Él. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el Señor. Para aquellos que no pueden, ¿verdad?, lograr, es porque le falta algo, hay que clamar a Dios, ¿verdad? Hay que someterse a la obediencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios siempre. Todo el crédito es para Él, todo el poder que Él tiene sobre nosotros. Hay personas que todavía no lo entienden, hay personas que como que dudan. Entonces, si dudamos de la cruz, o sea, no tenemos nada, porque si yo entro un clavo en mi mano, ustedes dirán: ay, pobrecito, eso debe de doler mucho, que espero que se sane bien, que no tenga una infección. Pero un clavo en la mano de Jesús es vida eterna. El clavo de Jesús, los clavos en la cruz es vida eterna. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Quitamos todo espíritu negativo que entre a este lugar, que trate, Padre, de entrar y de quitarnos esa bendición, Padre. Esta alabanza te la dedicamos a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ronda aquí entre nosotros. Esto es para ti, Padre. Gracias. Sí, el enemigo nunca puede con nosotros. Por eso es que a mí siempre me gusta un cantico cortito que dice: túmbale la cabeza a Jehová, túmbale la cabeza a Jehová, con la espada de 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 Jehová. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Aleluya. Empecemos. Aleluya. Gracias, Padre. Te dedicamos esta alabanza Glorioso, para ti, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas para ti, Padre, siempre, hoy y mañana, para la vida eterna. Gracias, Padre. Te damos honra, Señor, siempre. Te alabamos, Padre, hoy, mañana y siempre, Señor.
Todo negativo que trate de venir en este lugar, Padre, sácalo, quítalo del medio, Señor. Sabes que nosotros nos glorificamos en tu nombre, Padre, siempre. Dancen en el río de Jehová. El río de Dios está en este lugar. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se adorará. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, 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 oh. Un, dos, tres, vamos. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hey. Gloria a Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. La obra de su salvación para ti, Señor. Es el río del Señor que danza en mi corazón. Bueno, pues, si nos llama, oye, seguimos otra vez entonces. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Aleluya. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Alabamos al Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 2, 3, vamos, danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Gloria al Señor. Poderoso Señor, nuestro Rey. Dios de vida está brotando en mi interior. Tu tremenda que te viene del cielo, salga aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Aleluya. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya, Padre. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. 1, 2, 3, 4. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Señor. Alabanza para ti, Señor. Wow, wow, wow. Oh, wow. Te alabamos, Padre. Dios, río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Otra vez. Hay gozo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. ¡Grítenle! Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. 1, 2, 3. Yo danzo en el río.
Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Grito de júbilo. Yo danzo En el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Qué bello es el Señor. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay gozo, en el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Gloria a ti, Señor. Te alabamos siempre tu glorioso nombre, Padre. Wow, wow, wow. Aleluya. El río de Dios está aquí. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Seguimos alabándole. Héctor, súbele un poquito que no escucho. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Y ahora sí libre soy. Ahora sí salvo soy. Ahora sí libre soy. Ahora sí salvo soy. Ahora tengo el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Le alabamos al Señor. Y gloria a Él. A su nombre, que es único. Oye lo que te dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso te dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso me dice el Señor. Te diría a esa montaña. Muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña. Muévete, muévete. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán. Salvarán, se sanarán. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Si tuvieras fe Como un grano de mostaza. Eso me dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso me dice el Señor. Tú le dirías A esa montaña. muévete, Muévete, tú le dirías a esa montaña. Muévete, muévete. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Y los enfermos se sanarán. Se sanarán, se sanarán. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Gloria. Aleluya, Padre. Se mueve en la montaña en este lugar, Señor. Que desciende el Espíritu Santo en este sitio, Señor. Se siente tu Espíritu, Padre. Santo. La Biblia lo especifica en el Salmo 22. La Biblia lo especifica. El que vive de alabanza. Que alabanza la vida, que es de alabanza. El Señor Dios se habita. Y si lo alabas, Se goza, y si lo alabas, se goza, y si lo alabas, se goza, y si lo alabas, y si lo alabas, se goza, y si lo alabas, se goza, y si lo alabas, se goza. y si lo alabas.
palabra es poderosa, Padre. Aunque tenga grandes pruebas, el Señor se glorifica. Y se rompen las cadenas, El Señor se glorifica. Y se rompen las cadenas. Y si lo alabas, Se toca. y si lo alabas, Se toca. y si lo alabas, Se toca. y si lo alabas, y si lo Lo alabas, alabas, te toca. Y si lo alabas, te toca. Y si lo alabas, te goza. Y si lo alabas. bendiciones, qué lindo. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Gózate. Gloria a Dios. Poderoso Repetimos. Señor. Nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, Tanto, sí. nos vamos a gozar con Sí, Jesús sí. el Nazareno. Gócense en Jehová. Aleluya, Padre Vamos, Señor, poderoso gracias a Dios. Dios. Gloria a ti, Gracias, Padre amado, gloria a ti, Dios. Jesús, y gloria a ti, Espíritu Santo. Como se siente el Espíritu en este lugar. ¿Ah? Seguimos adelante. Vamos a alabarlo, vamos a adorarlo al Señor. ¿Dónde iremos sin Él? ¿Ah? Sí, Señor. ¿Dónde iremos sin el Señor? Yo sé que yo no voy para ningún lugar sin Él. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Qué bello es el Señor, poderoso, amoroso Señor. Siento Que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. quisiera ahora mismo te pudiera ver. Aleluya, Padre. Siento que sin ti La vida es vaga y que sin tu amor no viviré. estoy confundido de tal manera. Por favor, Señor, Ayúdame. ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema,
¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria al Señor, aleluya. Poderoso ¿A dónde Dios. iremos, Señor? Gracias le damos que está con nosotros siempre. Esta canción me pasé una semana con ella en la mente. No me la sé bien, pero ahí voy. Yo he visto Un dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra me has fallado, de tú me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Solo en ti, Señor. Yo he estado entre la espada y La pared, rodeando el entorno sin saber por qué, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste De una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante su forma de responder. Y aprendí que la vida está allá en el cielo. Conoces tú que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no has fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Tenemos la confianza en ti, en tu palabra, Dios. Porque tú no eres hombre para mentir, tú no te retractas, Señor, de lo que tú has dicho y de lo que tú has hablado, Padre. Y nosotros creemos en ti y caminamos firmemente, mi Dios. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Mi palabra no has fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Señor, aleluya. Te adoramos. Solo en ti, Señor. Espíritu Santo, Solo en mora en ti, este Padre. lugar, Señor. Te No damos hay gracias. otro como tú, Sentimos tu Señor. presencia, Espíritu, llénanos de ti. Gracias, Llénanos, Padre. Espíritu Santo. Bendito Gloria al eres, Señor. Aleluya. Uy, no hay nada como adorar y alabar al Sí, Señor. Señor, aleluya. No hay nada más poderoso
sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar siempre. Le damos gracias al Señor siempre por la fuerza que nos da, la protección y nuestra salud. Ahora le traemos esa palabra poderosa que venimos siempre a escuchar, la palabra del Señor, con mi hermanita que viene aquí y está lista y preparada para dar esa palabra poderosa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Antes que comience la hermana Carolina, quiero darle las gracias a Dios porque mi suegro ya salió del hospital. Mire cómo es Dios que todavía hace milagros. Lo desahuciaron en condiciones críticas y mira, lo mandaron ya para su casa. Y Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decirle un gloria a Dios al Señor? Aleluya. Es que Dios es tan bueno. Pero también tengo otra encomienda, aparte de decirle que nosotros no pedimos las ofrendas ya aquí, ni los diezmos, cualquiera cosa, van a la parte de atrás y los ponen. El Señor me ha mandado, el Señor dijo que iba a limpiar la iglesia, yo no sé cuántos se acuerdan, aleluya, ¿verdad? Y lo ha hecho y ya vemos que varias semanas muchos hermanos no han venido a la iglesia, el Señor está limpiando. Pero voy a orar en este día y vamos a creer y por favor quiero que si ustedes pueden ayunar esta semana, acompañándome en ayuno, así sea un día que escojan, se los voy a agradecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos, Jehová, todo obstáculo que ha venido del mismo infierno, Señor, para esta tu iglesia, Jehová. Tú, mi Dios, has hablado y se ha hecho. Queremos, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, que mandes hijos, Padre, que mandes columnas fuertes, personas, mi Dios, agradecida a ti primero, personas, Señor, que van a ayudar a levantar este altar, a levantar esta iglesia, Señor. Mira, mi Dios, los que están vienen, los que no vienen se van irregular. Padre, tú eres el que sabe, Señor, mi Dios. Yo te pido que tú, donde ellos hayan ido, si han ido a alguna iglesia, los afirmes allí en esa iglesia también, Padre Santo. Oh, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Reprendemos, Señor, toda palabra de maldición que hayan tirado sobre esta iglesia. Todo dardo del mismo Satanás queda anulado ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Padre, creemos en un Dios poderoso, Padre. Por eso estamos aquí caminando la milla extra, Señor, porque estamos dedicados a ti, Señor, y separados. Te doy gracias por cada líder, porque ellos, Señor, no han menguado. Ellos se han parado en la brecha con nosotros. Yo te pido que tú le des nuevas fuerzas, Padre Santo. Oh, levántalos, bendícelos en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. En este momento, Jehová, todo, Padre, que hayan tirado, todo lo que hayan dicho, todo lo que se está tramando en los cielos, Jehová. Oh, mi alma te alaba. Me levanto con la espada de tu espíritu, Jehová, a través de los aires, Señor, y le corto las cabezas a los Baales. Todo Baal, toda, Señor, que se ha levantado en contra de tu palabra, en contra de este sitio, Padre, queda anulado. Le corto las cabezas, los pies, las manos. Sean selladas su boca, Jehová de la gloria, porque no tiene ni parte ni suerte aquí, Señor, mi Dios. Oh, Padre Santo, tú eres grande y creemos, Señor. Tú hablaste y se ha cumplido, Señor. Ahora nosotros, mi Dios, esperamos pacientemente, porque pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó a mí su oído, Padre Santo. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Jehová, mi Dios. Oh, santo, santo, santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, toca. Ahora, Señor, declaro una nueva unción sobre esta casa. Declaro, Señor, mi Dios, que tú mandarás a esas personas. Declaro a través de tu palabra, Señor, mi Dios, que tú cumplirás lo que tú has hablado para esta casa. Que los hermanos que tienen, mi Dios, los ministerios se levantarán con más fuerza, Señor. Oh, Padre Santo, si Jesús caminó con 12 y hizo, mi Dios, que no hizo, Padre, que hasta ahora lo seguimos, nosotros también caminaremos, Padre Santo. En el nombre
nombre poderoso de Jesús te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor. Amén. Tenía que hacerlo. Aleluya, amén, amén. Amén. Poderoso Dios, amén. Bienvenidos a todos escuchando y todos los que están aquí en ese día. Mi hermano Rafael Núñez y la hermana también que está con nosotros en ese día, la hermana Rivera. Es un gusto tenerlas con nosotros. Y también la hermana Jamie que está con nosotros nuevamente con su bebé y sus niños y todos que están con nosotros en este día. Dios les bendiga y bendiciones a todos que están escuchando por las redes sociales, Pastora Kimi en Japón y todos que están conectados, nuestro pastor, bendiciones a él también y saludos. Vamos a la palabra en este día y doy gracias a Dios por ese gran privilegio de estar aquí nuevamente para traer la palabra de Dios y gracias a mis pastores por ese honor y por todo lo que me han enseñado y todo lo que han hecho para ayudarme a desarrollar. Y como la mayoría de ustedes que están aquí, algunos que están escuchando, el idioma inglés es mi primero y patwa, pero el español es mi tercera, pero Dios complació que estoy aprendiendo y pude aprenderlo para que Él me use como Él quiera con su palabra. Vamos a la palabra en Génesis 22, 16 al 18. Génesis 21, 16 al 18. Dice la palabra. Y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, huyo a mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. El título del mensaje de hoy es la adoración y la obediencia abren puertas de bendición para la familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este gran privilegio de estar aquí en este día, Dios. Y yo pido que seas tú, Dios, hablando por medio de mí, usándome en la manera que a ti te agrada, Dios. Haga como tú quieras, habla como tú quieras y me pongo en tu mano, Dios. Yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer y yo te pido que seas tú, Dios, quitando el espíritu de distracción que a veces impide a las personas de escuchar tu palabra. Y que no somos solamente personas que escuchan, pero también que seamos transformadas por medio de ella. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que nuestra iglesia está bajo de la tema, la familia de Señor de Dios. Unas semanas atrás el pastor trajo una palabra poderosa acerca de la familia, al respecto a lo que dice la palabra, cómo crear los niños, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a su esposo y la importancia de poner a Dios como central en la familia. Y también quitando los ídolos en la casa, en nuestras familias que impide que uno sirva a Dios. Hoy vamos a mirar un ejemplo de una familia en la Biblia, para que así podamos aplicar ciertos puntos en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios busca personas que tengan un deseo genuino de servirlo y de ser ejemplo de un servidor de Cristo. Y también quiere que las personas que son la cabeza de la casa enseñen a los demás de Dios y cómo servirle como una familia. Y uno de los aspectos más importantes del servicio a Dios es la obediencia. Hermano Pipo, abriendo el culto hoy, dio un tremendo testimonio de cómo la obediencia abre puertas de bendición de parte de Dios. Amén. Y vamos a ver una promesa que Dios le dio a Abraham. Y también vamos a ver la prueba que él tuvo que pasar antes de que la palabra se cumpliera. Vamos a ver producto de la obediencia y cómo esa obediencia
abre puerta a la bendición para él y también a su familia y su generación, hasta con nosotros también que somos parte de la generación. Entonces, ¿cuántos sabemos la historia de Abraham y Sara? Casi todo el mundo, ¿verdad? Dice en la palabra en Génesis 12:2, vemos que Abraham tenía 75 años en esa parte de la palabra y Dios le dio una promesa que él iba a ser padre de muchas generaciones. Dice la palabra en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. También en Génesis 15:4-5 dice, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Lo que pasa es que Abraham creyó esa promesa, aunque su esposa Sara era estéril y ellos estaban avanzando en edad. Y si leemos la historia completa, vamos a ver que nació ese hijo prometido, Isaac, cuando Abraham tenía 100 años. Imagínense. Entonces, ellos tuvieron que esperar 25 años para ver esa promesa cumplida. ¿Y cuántas de ustedes saben que Dios es un Dios de pacto? Si Él nos da una promesa, Él lo cumplirá. Aunque a veces tarda mucho tiempo, pues pensamos que tarda mucho tiempo, pero Dios hace todo en el tiempo de Él y Él nunca lo hace tarde. Entonces Abraham y Sara esperaban mucho tiempo para que naciera su hijo prometido, pero ellos tuvieron esa fe cuando escuchó de Dios que Dios iba a cumplir. Y así tenemos que recordar que aunque estamos esperando algo de Dios, Él va a actuar en su tiempo y Él va a actuar a su voluntad. Les pregunto ¿qué estás esperando de Dios? Tal vez estás enfrentando situaciones, problemas en su familia, en tu vida, y estás esperando un milagro de Dios. O tal vez estás esperando que las cosas cambien en su vida, en su familia. También tiene que ver con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con tus finanzas, con tu salud. Pues yo no sé, pero sabemos que debemos confiar en Dios. Debemos ponerlo en primer lugar, debemos adorarlo y debemos esperar para que Él actúe en su tiempo perfecto. Amén. Porque Dios cumple promesas, Él cumple lo que Él dice, pero como humanos nos falta la paciencia para esperar que Dios haga lo que Él quiera en su tiempo, en su kairos. Le voy a dar un ejemplo de la familia de Abraham. Ok, si miramos en el capítulo 16 de Génesis, vamos a ver en ese capítulo que pasó 10 años después que Dios le dio la promesa a Abraham. Y no vieron que la promesa fue cumplido. Imagínense, yo en mi mente imaginando esa porción de la historia, que no lo voy a leer, pero pueden leerlo después. Lo que yo veo en mi imaginación es que pasó 10 años. Y después Sara hablando a Abraham, Abraham, mi amor, ya pasó 10 años y todavía el bebé no nació. Y somos más viejos todavía. Entonces yo sugiero que tú tengas relación con mi esposo, con mi sierva, que se llama Agar, para que así pueda nacer ese bebé que Dios promete. Esa es mi versión de mi imaginación cuando leyó ese pasaje. Y voy a leer un parte después. Entonces, lo que estaba tratando, yo entiendo lo que está tratando es ayudar a Dios. ¿Y cuánto sabe que Dios no necesita nuestra ayuda? Entonces, Sara sugiere que tenga mejor el bebé con Agar, su sirvienta, porque eran más mayores de edad y todavía, después de 10 años de la promesa, todavía no han visto nada. Entonces, lo que pasó en la historia es que Agar concibió un hijo, se llama Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Él fue el hijo que nació durante el tiempo que estaba esperando la promesa de Dios.
Y a veces nos hace falta esa paciencia y tomamos nuestras propias decisiones y después vienen consecuencias para nosotros y no solo para nosotros, pero también a veces para nuestras familias. Vamos a ver qué pasó en la casa de Abraham, ok, después. Vamos a ver en Génesis 16, 4 al 5. Dice, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa a mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor busque entre tú y yo. Así dijo Sara, bien brava, ¿no? Entonces después comenzó Sara a maltratar a Agar hasta que ella huyó al desierto, imagínense. Fue mucho drama y empezó a ver las consecuencias de la decisión que hicieron y causó conflicto, división, problemas en su matrimonio, estrés, hasta una separación extrema. Yo le doy otro ejemplo de mi propia vida que puedo conectar, ¿no? Que como soltera yo he estado esperando a Dios para mi príncipe por mucho tiempo, ¿no? Pero sé que Él va a venir, ¿no? Y en el pasado, por falta de esperar, como Abraham y Sarai, yo también salí con muchachos que no eran de Dios, en vez de esperar a Dios con su tiempo. Pero no puedo ayudar a Dios, nadie puede ayudar a Dios. Y asimismo tuve las consecuencias por no esperar su tiempo y su voluntad. Pero ahora siendo transformado por el Espíritu Santo, yo espero a Dios, yo me someto a su voluntad y yo sé que voy a ver sus promesas cumplidas en mi vida también y para mi familia. Amén. Tenemos que esperar a Dios. Pero ¿cuántos pueden decir gracias a Dios por su fidelidad? Porque Él no quita sus promesas. Vemos aquí con Abraham que Él no quitó su promesa todavía. Dice en Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Yo digo que no, porque no es la contestación. Y al respecto a la historia de Abraham, después si le sigue leyendo la historia va a ver que Agar regresó a la casa, dio luz a su hijo Ismael y creció en la casa hasta que fue un momento que tuvieron que salir otra vez porque fueron más conflictos cuando nació Isaac. Entonces, de todo modo, Dios es tan bueno que Él bendijo a Ismael, ya que fue hijo de Abraham. Dice en Génesis 21, 13, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Veremos por medio de la historia cómo la decisión que tomaron afuera de la voluntad de Dios afectó su familia completa. Pero a pesar de todo eso, Dios cumplió la promesa y se quedó fiel a la palabra que dio a Abraham. Y en la vida de nosotros, a veces pasa un momento, salimos de la voluntad de Dios y tomamos decisiones que tal vez no fue sabia, tal vez cometemos errores. Y aunque las consecuencias nos afectan y también afectan a nuestras familias, servimos un Dios que Él es un Dios de gracia. Y también Él está lista para perdonarnos, está lista de restaurarnos nuevamente si sometemos a Él. Y si pedimos perdón a Él también. Dice la palabra en Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios que hace las cosas cooperan para el bien a quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros.
Dios es fiel, Él es grande. No se preocupe si ha cometido errores, ha tomado decisiones malas. Puede pedir perdón a Dios, regresa a Dios y Él puede restaurarnos, Él puede ayudar también y puede perdonar. Y vamos a ver otra prueba en la vida de Abraham. Una prueba grande que él tuvo que enfrentar, y después vamos a ver el proceso que él tuvo que pasar, y vamos a ver la resulta, vamos a ver la bendición que fue una resulta de su obediencia. Vamos a una historia muy común para todo el mundo, Génesis 22. Vamos a leer 1 al 3 y después vamos a leer del 5 al 18. Y estoy leyendo de la versión nueva versión internacional. Dice la palabra: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrézquelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados. Y su hija Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Estamos en un pasaje que está bien conocido, ¿verdad que sí? Y Dios le dio a Abraham unas instrucciones muy específicas. Y cuando leemos adelante vamos a ver que él obedeció cada detalle. En esos días tuvieron que sacrificar animales como holocausto a Dios. Pero en esa situación fue diferente porque Dios pidió a su hijo como sacrificio. Y eso fue una prueba que vamos a ver más adelante de lo que Dios quiso mostrar en esa historia. Y aunque las instrucciones no parecen lógicas en la mente humana, Abraham obedeció todavía, sin tener dudas que fue la voz de Dios. Y con eso me parece que él tuvo una relación bien íntima con Dios para poder discernir su voz en una situación tan difícil, ¿verdad que sí? Y seguimos en el mismo pasaje, en el capítulo 5 dice: y les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto con ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la voz y en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Wow. Vemos que Dios decidió probar a Abraham para ver si él estuvo dispuesto a regresar a Dios
la bendición que Dios le dio. Era un examen del corazón de Abraham. Y esa prueba también, yo creo que esa prueba puede revelar si Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Y yo imagino que él y Sarai amaba tanto a ese hijo, especialmente porque tuvieron que esperar un montón de años para tenerlo, ¿verdad que sí? Y por fin nació. ¡Qué amor! ¿Verdad? Y muchas veces en la vida de uno, cuando una persona espera muchos años para tener algo, puede ser, por ejemplo, un trabajo, una pareja, un dinero, un niño, un carro, no sé, puede ser cualquier cosa. Cuando uno espera mucho tiempo, a veces el amor por las bendiciones puede convertirse, las bendiciones pueden ser convertidos en ídolos. Porque uno puede amar tanto las cosas porque por fin llegó en mi vida, por fin tengo eso. Y ponga mucha atención, ponga mucho tiempo, ponga todo el corazón y ni siquiera presta atención a Dios porque tiene esa bendición que esperaba. Entonces, eso puede pasar cuando las personas aman las bendiciones más que a Dios y le da prioridad a las bendiciones. Tenemos que hacer un autoexamen, como mi pastora siempre nos dice, tenemos que hacer autoexámenes a veces en la vida. Y tenemos que hacer uno para ese aspecto y pedirle a Dios que revele cualquier ídolo en nuestras vidas. Porque si amamos algo o si ponemos algo antes de Dios, no importa lo que es la cosa, eso es idolatría. Y sabemos que Dios no quiere eso. Y el pastor nos preguntó unas semanas atrás en su predicación, ¿quién es el Dios de tu casa? ¿La televisión, el teléfono o el Dios viviente? Eso fue una de las preguntas que me acordé que nos hizo. Y sabemos que Dios es un Dios celoso y tenemos que darnos cuenta cuando estamos poniendo ídolos delante de Él. Tenemos que parar todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado que los hijos, los esposos, las esposas no se convierten en ídolos. Porque le doy un ejemplo. Si pasamos mucho tiempo con ellos y ni siquiera pasa 5 minutos con Dios, entonces hay un problema. Tal vez el calendario que tiene con todas sus actividades, tienen el calendario de todas las actividades de sus hijos y todas las actividades, pero nada tiene que ver con la iglesia, ni llega los domingos. Entonces, eso también es idolatría porque está poniendo todo eso delante de Dios. Y tenemos que obedecerle, tenemos que ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias. Y así con la obediencia, Dios nos bendice. Vemos en el capítulo 1 que Dios puso a prueba a Abraham y dijo, Abraham contestó, aquí estoy. Eso es lo que él dijo. Les pregunto, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te llama? ¿Decides hacerle caso a Él de repente o más tarde? ¿O decides dejar que el miedo y las dudas te impidan contestar y obedecer? ¿O dices, aquí estoy de corazón dispuesto a obedecer su voluntad? A veces es difícil obedecer, yo puedo decir, no es fácil siempre. Pero podemos pedirle a Dios que nos ayude. Y dice en Filipenses 2:13 que Dios puede darnos ese deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Podemos pedir a Dios que Dios nos da ese deseo para hacer lo que Él quiere, nos da ese querer para hacer lo que Él quiera, porque Él nos puede ayudar, aunque nos hace difícil a veces. En la palabra de Dios, Él nos ha dado varios mandatos, Él quiere mucho de algunas cosas de nosotros también, que sabemos que Dios quiere una relación personal con nosotros, como dice en Romanos 10:9-11,
Él quiere que Él quiere que servimos a Él, como dice en Lucas 4:8. Él quiere que usamos nuestros dones y nuestros talentos para su reino, como dice en Mateo 25, 14 al 30. Y también quiere que expandimos el reino con el evangelismo, evangelizando a otros, como dice en Mateo 16:15, la gran comisión. Y también la palabra nos dice la importancia de congregarnos, como dice en Hebreos 10:25. Y eso sí voy a leer, que dice, y no dejamos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino anímenos unos al otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Vamos a sacar unos minutos para que así vamos a preguntarnos esas preguntas. ¿Estoy siendo obediente a Dios? ¿Tengo una relación verdadera con Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios? Y lo que tengamos la oportunidad o lo que podamos, ¿está congregándose? Como dice en la palabra, o si no, ¿por qué? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y Él quiere y Él merece lo mejor de nosotros. Dios llamó a Abraham y Él respondió en obediencia, tomando los pasos necesarios y inmediatamente también para obedecer a Dios sin cuestionarlo. Y vemos que Abraham estaba dispuesto de escuchar la voz de Dios y obedecerlo en cualquier momento. Y vemos que la decisión de Abraham para obedecer a Dios, eso revela el temor y el amor que tiene para Dios. Abraham reconoció que todo lo que él tiene viene de Dios, incluyendo su hijo también. Y Dios puede dar y Dios puede quitar. Y reconoció que Isaac fue una bendición de Dios. Y asimismo, lo que Dios quiere hacer con él, Dios puede hacer con él. Y vamos a ver el proceso que Abraham pasó. Un proceso que fue bien interesante. En versículo 5, él dijo a sus servidores, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Yo veo que Abraham vio su adoración como dar un sacrificio a Dios. Él vio ese momento como una ofrenda a Dios, una adoración. Y él estaba dispuesto a entregarle a Dios su hijo. Y Dios nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:23. Y podemos ver que Abraham estaba al punto de darle a Dios lo mejor, a darle a Dios de todo corazón lo que Dios pidió para su adoración, en obediencia. Y estamos haciendo el sacrificio suficiente para agradarle a Dios y para adorarle. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para traer nuestra mejor adoración, que es nuestra vida que vivimos. Estamos haciendo nuestro mejor para adorar a Dios. Porque esa adoración que ese muchacho estaba dispuesto a hacer, estoy hablando de Isaac ahora mismo, que yo veo un niño que estaba al punto de traer una adoración a Dios. Y eso me impactó, porque yo veo en la historia que Isaac, como niño o muchacho, tuvo experiencias con su papá. Él sabía de la adoración, él sabía de cómo en la casa adoraron a Dios y todo lo que hicieron para Dios. Ese muchacho lo entendió y entendió la importancia para Dios. Entonces, cuando él se dio cuenta que él iba a hacer el sacrificio, él siguió en obediencia sin rebeldía. Eso es lo que yo leo en la palabra. Y él estaba dispuesto de dar su vida completa
si eso era lo que su padre necesitaba para obedecer a Dios. Y eso me impactó verdaderamente porque como un muchacho obedeció tanto a su papá porque sabe que su papá tiene esa conexión con Dios y él va a hacer lo que Dios pide. Él estaba dispuesto de obedecer para que su papá obedece a Dios. Y qué poderoso y qué obediencia que vemos en esa historia de los dos, que con eso Dios abre una puerta de bendición. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, una obediencia, una adoración, que entregamos todo a Él para que Él haga como Él quiera. Y qué humildad, obediencia y entrega de ese muchacho y de Abraham. Entonces les pregunto, ¿qué estamos dispuestos a dar a Dios para agradarle? Para agradarle verdaderamente tenemos que obedecerlo. Y a veces tenemos que hacer sacrificios de nuestras partes. Tal vez el sacrificio es levantarse temprano a buscar a Dios. Antes de trabajar, antes de ir a la escuela, antes de hacer las cosas, tiene que levantarse más tiempo, más temprano. Tal vez el sacrificio puede ver, tal vez viven lejos y tienen su iglesia lejos y el sacrificio es conducir con mucho tiempo para llegar. Yo en un momento tuve que conducir 1 hora y 15 minutos y doy gracias a Dios que pude hacerlo en obediencia y ahora mi iglesia queda más cerca. Gracias a Dios. Y a veces esos sacrificios requieren tiempo, a veces requieren nuestras finanzas, pero Dios busca personas que están disponibles a hacer cualquier sacrificio necesario para adorarle y para servirle. Y sabemos una cosa, que no hay sacrificios que podemos ofrecer a Dios, que es más grande que el sacrificio que Dios nos ha dado. Su Hijo Jesucristo, que nos salvó, nos dio esa oportunidad de tener una relación con Dios. No hay un sacrificio más grande que podemos hacer que Dios no había hecho a nosotros. Entonces, vamos adelante, amén. Y sabemos una cosa, y lo vemos en la historia también, que las decisiones de los padres, las mamás, los papás, pueden afectar a sus hijos también. Y puede ser de ejemplo para ellos. Vemos en esta historia que llevaron 13 días caminando al monte para llegar al lugar donde Dios indicó. Y yo me puse a pensar, 3 días caminando, ¿qué estaban pensando? ¿Qué llegó a la mente? Tal vez dudas, yo no sé, la palabra no dice, pero puede llegar muchas cosas. Tal vez a Abraham le dolía mucho su corazón por esa cosa difícil. No sé si estaba temblando, se sintió, no sé los pensamientos, pero yo imagino que no fue nada fácil. Pero de todo modo, él se mantuvo firme en la promesa de Dios y él caminaba en obediencia. Vemos que Abraham él tuvo una intimidad con Dios y sabía ciertamente que eso es lo que Dios lo pidió. Y siguió las instrucciones exactamente como Dios dijo. No lo cuestionó, pero él obedeció. Y de ahí fue al monte con su hijo. Lo puso sobre el altar, como vemos. Y de repente vemos que la palabra dice en Génesis 22:12, no hagas daño al niño. Estoy convencido que me obedeces, pues no te anegaste a ofrecerme en sacrificio tu único hijo. Wow. Y esa historia nos revela la verdadera obediencia de Abraham y su hijo. Y ese niño se acostó, como le dije, en obediencia. No luchó y dejó que su papá lo diera en sacrificio si eso es lo que Dios quiso. Y también en Romanos 12:1 vamos a leer, dice aquí: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
pues sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué está dispuesto a darse? Está dispuesto a darse a sí mismo como ofrenda a Dios, como sacrificio. A veces tenemos que morir a nosotros mismos, morir a la carne y quitar esos deseos que teníamos en el pasado, esos deseos que no le agrada a Dios. Tenemos que morir a todas esas cosas para ofrecernos como sacrificio a Dios, para que Él nos usa para su gloria y para que Él cumple su propósito en nosotros. Y tenemos que caminar en obediencia, aunque nos cuesta a veces, pero tenemos que dejar el pecado atrás y tenemos que ponernos firmes en las cosas de Dios. Y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraron como familia en la casa? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron un tiempo a adorar a Dios juntos en su familia? Yo veo en ese ejemplo de Abraham que esa comunión con Dios fue algo normal, hasta el punto de ese sacrificio inmenso. Aleluya. Y vemos que Abraham entregó a su hijo en el altar a Dios. Les pregunto a ustedes, ¿has entregado a tu hijo a Dios? ¿Los has dedicado a Dios para que Dios lo use como Él quiere? ¿Has decidido que vas a hacer todo de tu parte para que tu hijo sirva a Dios? Por ejemplo, llevarlo a la iglesia, enseñarle la palabra en la casa y cómo orar, y ayudarle para usar sus dones para Dios. Yo veo un ejemplo aquí en la casa, Jeriel, y cómo sus padres lo tienen en la casa de Dios desde pequeño y ahora está adorando a Dios por medio de las danzas y está llegando a sus clases en la iglesia y aprendiendo hasta de la palabra que está predicado en la iglesia. Y le felicito a los padres y felicito a Jeriel, estoy dando un ejemplo. Y hay varios otros niños también que sus padres están entregándole a Dios, están trayéndole a Dios para que ellos puedan tener esa oportunidad de aprender de Dios, de servirlo y de aprender y ser usado por Dios. Y Dios quiere eso de nosotros y para que los padres puedan ser ese ejemplo para los niños, porque ellos miran y ellos aprenden de ustedes. Amén. El producto de la obediencia es la bendición de Dios. Ahora les traigo de nuevo ese versículo que leí al principio, pero voy a leerlo de la traducción lengua actual. Dice, y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré de tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendencias, porque tú me obediste. Aleluya. Mira en la palabra de Dios, el gran producto que viene de la obediencia de Abraham. Dios le dio una promesa. Y esa promesa Dios dijo que Él iba a bendecir a Abraham y también a sus descendencias. Así también en nosotros y en nuestras vidas, cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice, Él nos respalda y Él nos lleva en victoria. Y para obedecer a Dios a veces eso requiere un sacrificio, pero hay una gran recompensa y vale la pena. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Dios es bueno. Y debemos hacer todo con amor, por amor a Dios. Dice en la palabra en Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
con ese amor que tenemos para Dios, con ese amor deberíamos querer obedecerlo, deberíamos querer hacer lo que Él quiere de nosotros. Y yo he visto en mi propia vida las bendiciones que vienen de Dios cuando lo obedezco. No solo para mí, pero yo he visto sus bendiciones para mi familia también y los demás, cuando camino en obediencia. Les cuento un poco acerca de mi familia, que muchos de ustedes saben que yo soy de Jamaica, yo crecí en Jamaica, pero durante el tiempo de mi juventud yo tuve que venir a los Estados Unidos para vivir con mi papá y dejar a mi familia ahí, mi mamá, mi hermana, mi padrastro y todo, tuve que dejarlos. Y yo vine porque mi mamá pensó que fue una oportunidad para que yo tenga un mejor futuro y para que también la familia en un futuro pueda tener una mejor vida. Entonces, en ese caso, mi familia y yo hicimos un sacrificio y ese sacrificio fue muy difícil. Pero porque en esos días yo llegué a los Estados Unidos y yo tuve una mala relación con mi papá y mi madrastra que estuve viviendo en los Estados Unidos. Y nos enfrentamos muchas batallas, viviendo en la casa juntos. Y yo pensé muchas veces de salir de la casa como joven, de regresar a Jamaica. A mí no me gusta aquí, quiero salir ya. Muchas veces yo pensé así. Pero por alguna razón me quedé en obediencia. Y yo doy gracias a Dios que pude quedar y obedecer, porque ahora puedo ver las bendiciones que yo he visto en mi vida. Y ahora, después de años, tuve que esperar años, pero ahora el resto de mi familia están en los Estados Unidos, para la gloria de Dios. Pero tuve que obedecer y tuve que esperar un tiempo, que para mí fue un tiempo larguísimo, para que eso cumpliera. Pero Dios es fiel y Él cumple su palabra y Él hace todo en el tiempo de Él. Y así como conté mi testimonio y así como conté la historia también de Abraham, nuestras decisiones no solo afectan a nosotros, pero también puede afectar a nuestras familias. Y para agradar a Dios, eso requiere obediencia, sacrificios y a veces cuando Dios nos pone en un lugar, Él puede abrir puertas para bendiciones para nosotros y nuestras familias. Y obedeciendo a Dios, llevando a la familia a la iglesia, también está sembrando esas semillas importantes en nuestras vidas y también para los hijos y para que Dios nos pueda utilizar en sus ministerios y como Él quiera. Y tenemos que pedir dirección a Dios. Tenemos que caminar en obediencia para que podamos ver las bendiciones de Dios para nosotros y nuestras familias. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción. En esa canción quiero que ustedes escuchen las letras y van a verlos también para que cante conmigo. Y quiero que ustedes declaren para usted y para sus familias esas letras de esa canción. Está bien poderoso. Y como dice la última parte del versículo de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahora pueden levantarse, vamos a cantar juntamente esa canción. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias, Dios. Dios es bueno. Voy a orar y vamos a cantarlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Y yo pido que tú nos ayudes, Dios, para poder obedecerte, Dios. Aunque a veces es difícil,
que nos ayude, Dios, para ponernos más firme en tu palabra y hacer los sacrificios necesarios para servirte y para adorarte, Dios. Tomas control absoluto y haz tu voluntad y ayúdanos para que podamos ser transformados por medio de tu palabra y hacer y ponerlo en práctica cuando salimos de ese lugar. Te damos gracias, gracias, gracias por todo lo que tú haces, Dios. Y yo pido una bendición grande por todo lo que están aquí, Dios, todo lo que están escuchando. Y yo pido una bendición para cada uno que estamos caminando en obediencia, Dios. Y si alguien no está obedeciendo a tu palabra, Dios, yo pido que seas tú tocando ese corazón para que tiene ese querer y ese deseo para adorarte, Dios. Si algunos no tienen ese querer de hacerlo, toma el control, por favor, Dios. Gracias por lo que tú haces y gracias por lo que tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Le doy gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por todo. Como decimos aquí, siempre los domingos y declaramos esa palabra: soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Y también tenemos que obedecer para tener esas bendiciones. Amén. Y quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener un día especial para el Día de la Madre. Que todas las madres escuchando que pueden estar con nosotros, va a ser un día tremendo y les invitamos a todos. Que Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo domingo. Bendiciones.